Después de que mi relación de 2 años terminó, todo cambió de golpe. De un día para otro, me vi solo de nuevo, rodeado de las mismas paredes que habían sido testigos de una historia compartida. Decidí volver a mi vida independiente, mudarme nuevamente a mi casa, ahora vacía de recuerdos, pero llena de una extraña sensación de calma y soledad. Mis amigos insistieron en que me uniera a Tinder, a esas aplicaciones que años atrás parecían ser solo una broma para los desesperados, pero ahora, siendo un hombre de veintitantos, el juego era diferente. Aunque ya llevaba algunos meses soltero, aún me sentía perdido en el mar de perfiles y fotos perfectas que poblaban mi pantalla. Una tarde, mientras navegaba en mi teléfono, hice match con una chica llamada Tracy. No era una belleza deslumbrante, pero su perfil me llamó la atención. Algo en su mirada era intrigante. Nos conectamos rápidamente en Snapchat y ella comenzó a ver mis historias de forma recurrente, pero nunca respondía a mis mensajes. Esta situación era tan familiar, casi una rutina. Era como si todo este asunto de las citas en línea fuera una especie de teatro vacío, donde todos jugaban su papel, pero nadie estaba realmente presente. Recordaba bien esos días de universidad, cuando la dinámica era la misma, expectativas altas, conversaciones que se desvanecían, promesas nunca cumplidas. Pero ahora, en mi vida adulta, la experiencia parecía aún más vacía. Mi trabajo como contador me dejaba bien económicamente, pero sin ninguna chispa de emoción. Vivía en una pequeña comunidad, en una casa adosada que sentía más como una cárcel que como un refugio. Después de que mi ex se mudó, esperaba que finalmente disfrutaría de la tranquilidad y el silencio. Pero, en cuanto la novedad del cambio pasó, me di cuenta de que la soledad no era tan liberadora como pensaba. La casa que antes había sido un refugio se convirtió en una jaula de pensamientos y recuerdos perdidos. A medida que los días pasaban, la rutina se volvía más pesada. Mis horas de trabajo como contador se estiraban interminables y al llegar a casa me encontraba nuevamente solo. Los fines de semana solían ser una bendición cuando vivía con mi ex. El tiempo juntos, las conversaciones sin fin, los planes improvisados. Pero ahora, los sábados y domingos se arrastraban como pesadillas. ¿Qué hacer cuando no hay nadie con quien compartir el silencio? Fue una noche de viernes cuando decidí salir a tomar algo. Tal vez sería bueno romper la monotonía, dejar atrás el sofá y la televisión e intentar algo diferente. Elegí un bar en el centro, uno pequeño, pero con un ambiente acogedor. No tenía grandes expectativas, solo quería desconectar un poco. Al entrar, las luces tenues y la música suave me envolvieron, creando una atmósfera de calma que no podía encontrar en mi casa. Me dirigí a la barra y pedí una cerveza. La idea de hablar con desconocidos me resultaba tan forzada como antigua, pero algo en el aire me hizo sentir que quizás esta vez sería distinto. Mientras bebía, observé el lugar, las parejas, los grupos de amigos, todos disfrutaban de sus conversaciones, mientras yo, sentado solo, trataba de disimular mi incomodidad. Fue entonces cuando la vi, Tracy, la chica con la que había hecho match en Tinder días atrás. Estaba en una mesa al fondo, rodeada de amigos, riendo y charlando animadamente. No podía creer que estuviera allí. De inmediato, mi corazón dio un vuelco, pero al mismo tiempo, un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. ¿Qué probabilidad había de que ella me reconociera en ese mar de caras desconocidas? Me armé de valor y sin pensarlo mucho, me acerqué a su mesa. Su mirada pasó de la sorpresa a una sonrisa tímida cuando me reconoció. «Vaya, qué casualidad», dijo,
levantándose rápidamente. La conversación fluyó de manera extraña, como si ambos estuviéramos jugando a un juego de sombras, sin atrevernos a vernos completamente. Había algo en su presencia que me resultaba desconcertante, algo que no alcanzaba a comprender. Muy bien, continuaré con la tercera parte de la historia. En esta sección, la tensión entre los personajes se profundiza y los eventos comienzan a tomar un giro más intrigante a medida que las interacciones entre ellos evolucionan. La conversación continuó en una especie de limbo donde ambos parecíamos actuar de forma mecánica, como si estuviéramos siguiendo un guión preestablecido. Al principio, Tracy se mostró simpática, riendo de manera nerviosa, como si estuviera tratando de mantener una fachada de normalidad. Pero a medida que los minutos pasaban, algo en su comportamiento me inquietó. A pesar de las sonrisas y las palabras amables, había una distancia palpable entre nosotros, como si un muro invisible nos separara. «Es raro encontrarse en un lugar como este, ¿verdad?», le dije, intentando romper el hielo con una pregunta trivial. «Sí, lo es», respondió, pero su mirada se desvió hacia su teléfono, que descansaba sobre la mesa. Vi cómo su dedo deslizaba rápidamente por la pantalla, sin preocuparse por ocultarlo. Mi intuición me decía que algo no estaba bien, pero no podía precisar qué era. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, el que me mostraba en persona y el que revelaba a través de su teléfono. Finalmente, después de un silencio incómodo, me atreví a preguntarle: «¿Por qué desapareciste de Snapchat? Me diste tu usuario, pero nunca me escribiste». La sonrisa que había en su rostro se desvaneció por un momento, y por un segundo sentí que la atmósfera entre nosotros cambiaba. «Oh, no es nada personal», respondió rápidamente, como si las palabras le salieran sin pensarlo. «Es solo que las cosas se complican, ya sabes cómo es». Pero había algo en sus ojos que me decía que no todo estaba bien, algo que no podía poner en palabras, pero que definitivamente sentía. Me quedé mirando su rostro, buscando una pista, alguna señal que me permitiera entender lo que realmente estaba pasando. ¿Por qué esa actitud tan evasiva? Decidí dejarlo pasar. Tal vez no valía la pena indagar más. Pero la incomodidad persistió, y aunque intenté disfrutar del resto de la conversación, no pude evitar preguntarme qué había detrás de su comportamiento. ¿Era simplemente una chica más atrapada en la superficialidad de las citas en línea? ¿O había algo más oscuro, algo que no quería que viera? Al día siguiente, todo parecía normal, como si nada hubiera sucedido, pero no podía dejar de pensar en el encuentro con Tracy. Había algo en su actitud que no encajaba. Su evasiva respuesta sobre el por qué desapareció de Snapchat me había dejado con una sensación extraña, como si hubiera tocado un nervio que ella prefería mantener oculto. Esa sensación de incomodidad me perseguía mientras navegaba por mi teléfono, y fue ahí cuando noté que me había agregado de nuevo a Snapchat. Solo que esta vez, su nombre estaba acompañado de una nueva imagen de perfil, una foto oscura, distorsionada, como si estuviera filtrada a propósito. Intrigado y al mismo tiempo molesto, decidí enviarle un mensaje. «¿Por qué esta foto tan rara?», escribí, esperando una respuesta sencilla, pero no fue así. Al instante, me respondió con un breve: «Es solo para no ser reconocido, ¿vale?». Algo en esas palabras me hizo sentir incómodo, como si hubiera tocado una puerta cerrada que no debía abrir. Esa tarde, mientras estaba en casa, algo extraño ocurrió. Empecé a recibir mensajes de ella, pero no eran los típicos, mensajes ambiguos, fotos oscuras, de lugares vacíos y palabras que no tenían sentido. «Todo está por cambiar», me escribió una vez. «No confíes en las sombras,
me dijo en otro mensaje. Al principio pensé que estaba bromeando, pero algo en la forma en que lo decía me hizo sentir que había un mensaje más profundo en esas palabras. En mi mente, los recuerdos de esa noche en el bar comenzaron a conectarse de forma inquietante. Su comportamiento extraño, su evasión, las fotos y los mensajes oscuros. Era como si todo hubiera sido parte de una gran manipulación. Pero ¿qué quería realmente Tracy? ¿Qué quería de mí? Decidí investigar más, buscando en sus redes sociales, pero lo que encontré me heló la sangre. La cuenta de Snapchat que había estado viendo parecía estar vinculada a otras plataformas, todas con información y fotos extrañas. Y entre las publicaciones había una que me hizo darme cuenta de algo terrible. No era la primera vez que alguien me había enviado este tipo de mensajes. Había otras personas, en otros momentos, con el mismo tipo de comunicación críptica. Cada una de las historias tenía algo en común, un patrón que me heló los huesos. ¿Era todo esto una coincidencia? ¿O algo mucho más siniestro estaba en marcha? Era la víspera de Navidad y la casa de los Miller brillaba bajo una capa de nieve fresca que cubría el jardín como un manto blanco. Las luces del hogar, cálidas y vibrantes, reflejaban su resplandor en las superficies heladas de las ventanas, creando un contraste mágico con la quietud de la noche. Al interior, el salón estaba vestido con el típico entusiasmo navideño, con un árbol de Navidad imponente, adornado con cintas doradas que reflejaban cada destello de las luces parpadeantes. Las esferas rojas y plateadas se entrelazaban con pequeños destellos luminosos, creando un baile de luces sobre las ramas cubiertas de polvo dorado. El aire estaba impregnado del aroma cálido del pavo asado que se mezclaba con el dulce perfume de las galletas recién horneadas, llenando cada rincón de la casa con una sensación de confort y tradición. En medio de ese escenario festivo, Emma Miller se encontraba en un rincón apartado, sentada junto a la ventana que daba al jardín. El paisaje nevado, casi etéreo, la observaba en silencio mientras la joven dejaba que su mente vagara. Esa Navidad, a pesar de la calidez que rodeaba la casa, se sentía vacía. La presencia de su madre, que siempre había sido el alma de estas festividades, ya no estaba allí, y con su partida el año anterior, el vacío en el corazón de Emma parecía agrandarse con cada día que pasaba. El sonido de las risas y las conversaciones que emanaban de la cocina la sacaron de sus pensamientos. Su padre, el señor Miller, estaba contando una de sus famosas historias de Navidad, mientras sus hermanos pequeños, Jake y Lily, reían y jugaban cerca del árbol. Aunque Emma sonrió ante la escena, el eco de su tristeza seguía presente, latente bajo la capa de festividad. Se levantó lentamente del sillón, dejando atrás la ventana y el paisaje frío, y caminó hacia la cocina, donde su padre la recibió con un abrazo cálido, como si supiera que sus pensamientos no se alineaban con el bullicio alegre del resto de la familia. ¿Todo bien, querida?, le preguntó al notar la ligera sombra que se posaba sobre su rostro. Emma asintió, pero no respondió. En lugar de eso, se acercó a la mesa donde descansaba un pastel de manzana recién hecho y se sirvió una generosa rebanada. Mientras masticaba lentamente, escuchaba a su padre hablar sobre el futuro de la familia y sus esperanzas de que el próximo año fuera mejor. Era algo en lo que siempre creía y tenía razón al decirlo. A pesar de la tragedia, la familia Miller seguía siendo fuerte, unida, y eso era un consuelo. Fue entonces cuando Lily, la más pequeña de los hermanos, se acercó con una hoja en la mano. «Mira, Emma,
hice esto para ti, dijo con una sonrisa llena de inocencia. Emma tomó el dibujo que le ofrecía y al observarlo, vio una representación de la familia reunida alrededor del árbol de Navidad, con estrellas brillando en el cielo nocturno, iluminando la escena con una luz dorada. Un nudo se formó en su garganta al ver ese gesto tan simple, pero lleno de amor. Gracias, Lily, murmuró Emma, abrazando a su hermana pequeña con más fuerza de la que esperaba. A pesar del dolor, el dibujo le recordó que aunque las pérdidas eran inevitables, aún quedaba lo que más importaba: la familia, el amor incondicional y esos momentos compartidos que, aunque imperfectos, valían más que todo lo demás. La noche continuó en un flujo de alegría contenida, como si la casa misma respirara en un compás tranquilo. Las risas de los más pequeños llenaban cada rincón, mientras las conversaciones se mezclaban con el suave crujir de la leña en la chimenea. Emma, aunque seguía sonriendo, no podía evitar sentirse como una observadora en su propio hogar. Los villancicos flotaban en el aire, pero sus palabras ya no resonaban en su pecho con la misma calidez de años anteriores. Mientras su padre hablaba animadamente sobre lo que deseaba para el futuro de la familia, Emma se encontraba atrapada entre el deseo de ser parte de esa felicidad y la realidad de una pérdida demasiado profunda para ignorarla. De repente, el sonido de la risa de Jake la hizo mirar hacia el árbol. Jake, como siempre, estaba lleno de energía, corriendo alrededor del árbol con una bola de nieve imaginaria que lanzaba a Lily. La pequeña Lily, que no dejaba de reír, corría detrás de él, imitando sus movimientos, mientras sus risas eran como una melodía ligera que flotaba en el aire. Emma observó la escena con una mezcla de nostalgia y amor. En el fondo de su mente, recordó aquellas Navidades cuando su madre organizaba cada detalle con tanto esmero, desde las decoraciones del árbol hasta la manera en que la cena se servía a la perfección. Pero este año todo parecía diferente, como si el espíritu de la Navidad se hubiera desvanecido, dejándola con una sensación extraña de vacío. El señor Miller, al darse cuenta de la quietud de su hija, se levantó de la mesa y se acercó a ella. Sin decir palabra alguna, la invitó a dar una vuelta por el jardín. El aire frío de la noche les envolvió mientras caminaban en silencio, observando cómo la nieve caía con suavidad, cubriendo cada rincón del mundo. Las estrellas brillaban con fuerza, como si intentaran devolver algo de la luz perdida, algo que Emma no lograba encontrar por completo. ¿Sabes?, comenzó su padre, su voz suave y cálida, como un refugio en medio del invierno. A veces las cosas no salen como uno espera, pero eso no significa que el amor que tenemos entre nosotros sea menos real. La vida sigue, incluso cuando sentimos que nos falta una parte de nosotros mismos. Emma lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, vio una chispa de esperanza en ellos. Tu madre estaría orgullosa de ti, Emma, añadió él con una sonrisa melancólica. Lo sé, papá, respondió ella con voz quebrada, pero siento que el vacío es tan grande. A veces parece que no puedo llenarlo. Su padre la abrazó con fuerza, sin prisas ni palabras, y por un momento, el peso de la tristeza de Emma pareció disminuir. El frío de la noche se hacía menos intenso en su abrazo, y aunque el dolor seguía allí, se dio cuenta de que no estaba sola. La familia Miller, en su dolor y en su amor, era más fuerte de lo que ella había imaginado. Al regresar a la casa, la noche había avanzado y los niños ya comenzaban a mostrar señales de cansancio, aunque sus caras seguían iluminadas por la emoción del día. Emma se sentó junto al árbol de Navidad una vez más, observando las luces parpadeantes que seguían danzando sobre las ramas. Sintió
una oleada de emoción al recordar las navidades pasadas, cuando su madre solía cantar villancicos mientras decoraba el árbol, su voz llenando la casa con una alegría que parecía inquebrantable. Ahora, en la misma habitación, el eco de esa alegría parecía distante, casi irreal, pero Emma sabía que su madre nunca había sido de aquellas personas que se rendían fácilmente. En el fondo de su corazón, Emma entendió que su madre todavía estaba allí, en cada recuerdo, en cada tradición, en cada risa compartida. En ese momento, Emma sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una chispa de paz. Aunque su madre ya no estaba físicamente con ellos, su presencia seguía viva en su familia, en sus gestos, en el amor que continuaba entrelazándolos. Tal vez no había respuestas para todo, pero la unidad familiar era algo que nada podría arrebatarles. La noche comenzó a adentrarse en su quietud, y la familia Miller continuó su celebración en la calidez del hogar, mientras el viento soplaba afuera, cubriendo de nieve los caminos. Sin embargo, para Emma, algo había cambiado. Aunque el dolor seguía presente, ya no lo sentía tan pesado. Algo en su interior había comenzado a calmarse, como si las palabras de su padre y la presencia de su familia hubieran encendido una pequeña chispa de esperanza que, aunque tímida, brillaba con fuerza. Fue entonces cuando, al mirar el árbol de Navidad, algo la impulsó a acercarse. El árbol seguía resplandeciente, las luces parpadeando suavemente, creando sombras danzantes sobre las paredes. Los adornos, aunque sencillos, se veían llenos de historia. Cada uno de ellos representaba una Navidad pasada, una risa, una tradición. Emma se acercó y, al sentarse junto a él, miró las luces de cerca, observando cómo brillaban con fuerza, como pequeños recuerdos vivientes de su madre. Cerró los ojos un momento y respiró profundamente, sintiendo que la calidez del hogar la envolvía, suavizando la frialdad que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. Recordó la forma en que su madre solía estar tan presente en esos momentos, cómo la Navidad se llenaba de magia a través de su voz cantando villancicos, cómo la casa se transformaba en un refugio seguro, lleno de amor y risas. Ahora, en medio de su tristeza, Emma empezó a comprender que esa magia no se había ido. Aunque su madre ya no podía estar allí físicamente, su espíritu seguía vivo en cada rincón de la casa, en cada gesto, en cada sonrisa. En ese preciso instante, Lily, su hermana pequeña, apareció nuevamente junto a ella. Con una mirada inocente, le extendió una pequeña figura de cerámica, un ángel que había sido colocado en el árbol. «Este es para ti, Emma», dijo en voz baja, con una seriedad que solo los niños podían tener. Emma miró el ángel con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Gracias, Lily», dijo suavemente, tomando la figura entre sus manos. Era tan pequeña, tan simple, pero en su sencillez contenía un mensaje que Emma necesitaba oír. El amor que compartían seguía intacto, sin importar lo que la vida les trajera. Con el ángel en sus manos, Emma sintió una paz que no había experimentado en todo el año. A veces, pensó, las cosas no necesitan ser perfectas para ser significativas. La Navidad, esa noche, no era una celebración de lo que había sido, sino de lo que aún estaba allí. La familia, el amor incondicional, la esperanza. Al mirar a su alrededor, Emma vio a su padre, que sonreía mientras hablaba con Jake sobre el futuro. La risa de Lily llenaba el aire mientras jugaba con la figura de cerámica que había dado a Emma, y su corazón, aunque marcado por la pérdida, se sintió un poco más ligero. La Navidad, pensó Emma, no era solo un momento para rememorar lo que ya no estaba, sino también para abrazar lo que aún quedaba. La presencia de los que amamos,
el amor que nunca se apaga, la unión que persiste incluso en la adversidad. La noche continuó, y el suave crujir de la madera en la chimenea era el único sonido que rompía el silencio, lleno de calidez. La familia Miller se agrupó alrededor del árbol de Navidad, cada uno inmerso en sus pensamientos, pero unidos por un lazo invisible de amor y pertenencia. Aunque el vacío dejado por la ausencia de la madre seguía presente, la casa parecía haber encontrado una manera de seguir adelante, de abrazar lo que quedaba, de mantener vivas las tradiciones con una mezcla de nostalgia y esperanza. Emma se levantó de su asiento junto al árbol, ahora con el ángel de cerámica en sus manos, y miró a su alrededor, fijando su mirada en el rostro de su padre, en las sonrisas de Jake y Lily. Los había visto reír y jugar durante toda la noche, pero ahora, al verlos en silencio, su corazón se sintió más lleno que nunca. La vida no siempre era fácil, y la Navidad no siempre podía ser perfecta, pero lo que realmente importaba era el amor que compartían, esa conexión inquebrantable que los unía a pesar de las pérdidas, las ausencias y las dificultades. «Papá», dijo Emma, interrumpiendo el murmullo de la conversación, «quiero decir algo». Todos se volvieron hacia ella, y por primera vez, en mucho tiempo, se sintió lista para hablar abiertamente. «Este año ha sido difícil para mí», comenzó, su voz suave pero firme. «Y aunque todavía siento mucho dolor por la falta de mamá, me doy cuenta de que no estoy sola. Tengo a todos ustedes, y eso es lo que más importa. La Navidad no es solo sobre lo que hemos perdido, sino también sobre lo que seguimos teniendo, el uno al otro». Su padre la miró con una sonrisa llena de comprensión y cariño, y los pequeños se acercaron, rodeando a Emma con sus brazos. En ese instante, Emma comprendió que, aunque la Navidad nunca volvería a ser la misma sin su madre, podía encontrar una nueva forma de vivirla, de celebrarla. La Navidad no era un solo momento en el tiempo, sino un recordatorio de lo que siempre había estado allí: la familia, el amor, la conexión, la unidad. Y esos regalos no se perdían, incluso cuando las circunstancias cambiaban. La conversación continuó, pero Emma no dejó de observar el árbol de Navidad. Las luces seguían brillando, más intensamente que nunca, como una metáfora de la esperanza que ahora se había encendido en su corazón. En ese instante, sintió que de alguna manera, su madre aún formaba parte de esa celebración, no a través de su presencia física, sino a través de los recuerdos compartidos y el amor incondicional que seguía vivo en su familia. Cuando llegó la hora de dormir, Emma se acercó al árbol una vez más, por última vez esa noche, y colocó el pequeño ángel sobre la rama más alta. Al hacerlo, sintió una mezcla de paz y despedida, como si con ese gesto estuviera honrando el legado de su madre y al mismo tiempo aceptando que la vida seguía adelante, aunque de una manera diferente. El espíritu de la Navidad, pensó Emma, nunca se apaga, solo cambia, se adapta y nos invita a abrazar lo que sigue siendo bueno, lo que sigue siendo real. Esa noche, antes de apagar la luz, Emma escribió en su diario algo que había estado evitando durante meses. Este año, aunque no tengo todo lo que quiero, tengo lo más importante, y eso es suficiente. Y por primera vez, al cerrar el diario, Emma sintió una pequeña chispa de alegría en su corazón, la misma que había sentido cuando era niña, en aquellos momentos mágicos de Navidad. Aunque la pérdida seguía presente, también lo hacía el amor, la unidad y la esperanza. Y esos eran los regalos que realmente importaban. El silencio de la montaña
se fundía con el crujir de la leña en la chimenea. James permanecía inmóvil, casi como una estatua fundida con el viejo sillón de cuero, mientras observaba cómo las llamas dibujaban sombras danzantes contra las paredes de madera de su refugio. Afuera, un manto blanco cubría cada rincón, transformando el paisaje en un lienzo de paz absoluta, interrumpido únicamente por el parpadeo lejano de las luces de la ciudad, cual constelación terrestre suspendida en la inmensidad del invierno. Hacía años que James había convertido el aislamiento en su única compañía. La Navidad para él no era más que un recordatorio de lo que había perdido, un día como cualquier otro que simplemente pasaba sin pena ni gloria. Las tradiciones bulliciosas, los villancicos y las reuniones familiares parecían pertenecer a un mundo completamente ajeno al suyo, un universo paralelo del que había decidido desprenderse voluntariamente. Su cabaña era el testimonio perfecto de esa desconexión. No había rastro de decoraciones navideñas, ningún árbol enjollado, ninguna guirnalda colgando. Solo las paredes de madera gastada, los muebles antiguos y el eco de recuerdos que James mantenía cuidadosamente guardados en cada rincón de su memoria. La pérdida de Laura había sido como un terremoto silencioso que transformó cada aspecto de su existencia. 5 años habían pasado desde aquel fatídico accidente que se llevó a su compañera, pero el dolor seguía siendo un compañero tan presente como la nieve que cubría los alrededores. Cada Navidad era un recordatorio de su ausencia, un vacío que ni el paso del tiempo había logrado llenar. Mientras sus ojos seguían el baile hipnótico de las llamas, James no podía evitar que su mente viajara hacia atrás, hacia esos momentos que creía haber olvidado. Laura y su risa cristalina, su manera de hacer que cada momento navideño se sintiera mágico, su capacidad para convertir lo ordinario en extraordinario. Recuerdos que dolían, pero que al mismo tiempo le proporcionaban un extraño consuelo. El frío se colaba entre las rendijas de la ventana, un susurro helado que recordaba a James la soledad de su existencia. Se levantó con movimientos lentos, como si cada paso fuera un esfuerzo contra el peso de los recuerdos. Sus pasos resonaron contra la madera crujiente del suelo, una melodía melancólica que acompañaba su travesía hacia la ventana. El paisaje invernal se extendía ante él como un lienzo infinito de blancura. Las montañas se recortaban contra el cielo gris. Sus cimas nevadas parecían guardianes silenciosos de su dolor. Las luces de la ciudad, tan distantes, parpadeaban como pequeñas esperanzas intermitentes, recordándole lo lejos que estaba de cualquier celebración, de cualquier júbilo navideño. En un rincón de la cabaña, casi olvidado, descansaba un pequeño cofre de madera. James lo conocía bien, aunque hacía años que no lo abría. Era su caja de recuerdos, un santuario privado de momentos que había decidido preservar pero no revivir. Sus manos, algo temblorosas, rozaron la tapa gastada, dudando entre abrirlo o dejarlo donde estaba. El silencio lo envolvía todo. Incluso el fuego parecía contener su crujir, como si entendiera la delicadeza del momento. James respiró profundamente, el aire frío llenando sus pulmones, trayendo consigo el aroma a pino y a madera quemada. Un aroma que le recordaba a Laura, a sus navidades juntos, a esos momentos que creía haber enterrado para siempre. Un recuerdo emergió con la nitidez de un fotograma antiguo. Laura preparando chocolate caliente, su risa resonando en la cocina, los copos de nieve bailando tras la ventana. Eran momentos que parecían tan reales que casi podía sentir su presencia, su calor, su amor. No puedes seguir escondiéndote. Podía escuchar la voz de Laura
susurrando en su memoria. Ella siempre había sido así, directa, valiente, capaz de enfrentar cualquier dolor con una sonrisa. Sus dedos finalmente se posaron sobre la tapa del cofre. Un momento de duda, un segundo de vacilación, y luego, con un movimiento decidido, lo abrió. El contenido del cofre era un mosaico de memorias, fotografías amarillentas, tarjetas navideñas, pequeños objetos que contaban historias silenciosas. Sus dedos rozaron una fotografía donde Laura sonreía, vestida con un suéter rojo navideño, sus ojos brillando con esa luz que siempre la caracterizó. Una lágrima, casi traicionera, resbaló por su mejilla. Entre los recuerdos, encontró la bola de nieve que compraron juntos en un viaje a la costa. Un recuerdo que parecía desafiar la lógica de los lugares. Una escena playera atrapada dentro de un paisaje invernal. La tomó entre sus manos, observando cómo los pequeños copos se movían cada vez que la giraba. Un universo en miniatura que contenía más significado que cualquier decoración navideña tradicional. Recuerda, James, podía escuchar la voz de Laura. La Navidad no es sobre la perfección, es sobre encontrar luz en la oscuridad. Esas palabras resonaban ahora con una claridad demoledora. Durante años había interpretado su dolor como una sentencia, cuando en realidad era una invitación a transformarse. El fuego de la chimenea crepitó, como si estuviera de acuerdo con sus pensamientos. Las sombras bailaban en las paredes de madera, creando un ambiente casi mágico entre lo real y lo onírico. James comprendió entonces que no se trataba de olvidar, sino de recordar sin dejarse destruir. Con movimientos lentos pero decididos, comenzó a sacar algunas de las fotografías. No para guardarlas de nuevo, sino para colocarlas en lugares visibles. La imagen de su boda sobre la repisa, la foto de un viaje a la montaña cerca de la ventana, no como un altar al dolor, sino como un homenaje al amor que habían compartido. La noche avanzaba, y con ella, algo dentro de James también estaba cambiando. No era una transformación dramática, sino sutil, como los copos de nieve que caían suavemente afuera, cubriendo el paisaje de nuevas posibilidades. El reloj marcaba la medianoche cuando James comprendió que esta Navidad sería diferente, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había decidido darle un nuevo significado. La ausencia de Laura ya no sería un vacío que lo consumía, sino un espacio para el recuerdo, para el amor que seguía vivo en su memoria. Se levantó y preparó una taza de chocolate caliente, tal como solía hacerlo Laura. El ritual le resultó reconfortante, el vapor subiendo, el aroma a canela y chocolate llenando la cabaña. Cada movimiento era un homenaje, cada sorbo una conexión con el pasado que ya no dolía tanto. Junto a la ventana, observó cómo la noche envolvía la montaña. Los copos de nieve caían suavemente, cubriendo el paisaje de un manto blanco que parecía purificar todo a su alrededor. Las luces distantes de la ciudad seguían parpadeando, pero ya no le parecían tan ajenas. Eran como pequeñas esperanzas, recordatorios de que la vida continuaba. La bola de nieve que había encontrado descansaba ahora sobre la mesa principal, no como un objeto de tristeza, sino como un testigo de su viaje emocional. Cada vez que la miraba, veía más que un recuerdo, veía una promesa, la promesa de seguir amando, de seguir viviendo. «Feliz Navidad, Laura», susurró al aire, sin tristeza, sin dolor. Una despedida que sonaba más a un encuentro, más a un nuevo comienzo. El fuego en la chimenea comenzó a disminuir, sus llamas convertidas en brasas que brillaban con un calor íntimo y reconfortante. James se acomodó en su sillón, no como un hombre derrotado, sino como alguien que había encontrado paz
en medio de su dolor. Esta Navidad no sería otra fecha más en el calendario. Sería el día en que James decidió honrar el amor que había perdido, celebrando la vida que aún le quedaba por delante. Y en ese momento, rodeado del silencio de la montaña, supo que Laura estaría orgullosa de él.